Me quedé rígido en el escenario con un traje negro impecable, y mi sonrisa forzada empezó a retorcerse. Se suponía que esta sería nuestra fiesta de compromiso, la mía y la de Zoe Livingston. A nuestro alrededor, amigos y parientes de ambas familias se agolpaban en la sala. La alegre charla se había extinguido hacía tiempo, reemplazada por un creciente murmullo de confusión y especulaciones. Porque Zoe no había aparecido. Ya debía haber salido al escenario. Estaba atrás, con su vestido puesto, lista. Pero no quiso salir. La presentadora ya había ido detrás del escenario 3 veces, y cada vez lo había despedido. Señor Robert, dijo, secándose la frente con nerviosismo mientras se inclinaba hacia mí, la señorita Livingston ha estado en videollamada todo este tiempo. Su cara, no se ve bien. De verdad que no creo que deba volver allí. Apreté la mandíbula. Luego la aflojé. Tragué el calor que me subía al pecho. Tenía una idea bastante clara de con quién estaba hablando. Liam. Zoe y yo crecimos juntas. Perseguimos luciérnagas en el patio trasero, compartimos sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada en la primaria y estudiamos juntas durante toda la universidad. Desde el kinder hasta el último año, siempre estuvimos en la misma escuela, siempre juntas. Todos decían que estábamos destinados a estar juntos. Almas gemelas. El tipo de amor que solo se ve en los cuentos. La propia Zoe juró una vez que jamás se casaría con nadie más que conmigo. Lo dijo con lágrimas en los ojos y fuego en la voz. Siempre ignoraba a los demás chicos, nunca les prestaba atención. Ni siquiera a Liam. Liam llegó a nuestras vidas hace 7 años. En aquel entonces, Zoe y yo cursábamos segundo año de universidad. Él era estudiante de primer año. Era el tipo de chico que uno esperaría que se confundiera con el resto, alto y fibroso, con ropa de segunda mano y modales humildes. Provenía de un pueblo pobre de montaña en algún lugar remoto. Pero no tenía nada de ruin. Porque sus ojos brillaban. No de forma cursi ni poética, sino iluminada de verdad. Como estrellas. Y desde el momento en que Zoe intervino para defenderlo, cuando el gerente del supermercado lo acusó de robar en una tienda y ella lo describió como una injusticia, él no pudo dejar de mirarla. Así empezó. El chico se enamoró de su heroína. Pero a Zoe nunca le agradó. A ella no le gustaba el desayuno que él le traía cada mañana. No le gustó la botella de agua que le entregó después de un partido de bádminton. A ella no le gustó el paraguas que él sostenía sobre su cabeza bajo la lluvia. Y a ella especialmente no le gustaba el modo en que él insistía, una y otra vez, en que todo era solo gratitud, que no había sentimientos involucrados. Pero siguió haciéndolo. Durante 7 años. Incluso después de graduarse, consiguió un trabajo cerca de nuestra oficina, solo para ver a Zoe en su hora de almuerzo, o tal vez encontrársela en el vestíbulo. Hay que admirar la persistencia. Pero Zoe era mía. Al menos, lo era, hasta que subió al escenario. Y por el bien de la reputación de nuestras familias, me obligué a contener la furia que hervía en mi pecho, esperando que ella apareciera. Zoe finalmente apareció. El dobladillo de su vestido de novia era irregular. Su cabello estaba un poco despeinado. Su rostro estaba pálido por la culpa y el conflicto interno, con los labios apretados en una línea tensa. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la multitud. Estallaron aplausos, dispersos y esperanzados, mientras los invitados intentaban recuperar el ánimo festivo. El maestro de ceremonias tomó el micrófono, listo para comenzar la ceremonia. Pero Zoe lo ignoró todo. Caminó directamente hacia mí, me tomó la mano y, con la voz ronca por la emoción, dijo, Robert, lo siento. Necesito alejarme un rato. ¿Podemos posponer el compromiso, quizás un mes? ¿Por qué? Pregunté, escrutando su rostro. ¿Eran mis ojos? ¿Acaso no brillaban tanto como los de Liam? Porque en este momento no podía decir si ella me amaba en absoluto. Zoe dudó. Su mirada vaciló, su voz se quebró. Es que no es un buen día. Quizás el mes que viene encontremos uno mejor. ¿Le pasa algo a Liam? Fui directo al grano. Se quedó paralizada. Se le borró el color del rostro. Entonces me dedicó una sonrisa tan forzada que apenas pudo contenerla. Liam está en el hospital. Cáncer en etapa 4. Los médicos dicen que podría no sobrevivir el mes. Hice que alguien lo investigara. Es real. Con razón tardó tanto entre bastidores. Ya envió a alguien para verificarlo. Parece que lo que dijo antes era cierto. Está atado al sistema y no puede conquistarte. Será castigado. Asentí con calma.
Esta no era información nueva. Liam le había dicho a Zoe años atrás, si no lograba conquistarla, moriría. En aquel entonces, parecía una fantasía. Como algo salido de una historia desastrosa. Pero Liam lo creyó con todo su ser. Lo había dicho una y otra vez, nunca amaría a nadie más que a Zoe. Sí, murmuró Zoe con voz hueca. Y ahora recibe lo que prometió. Un castigo lento y doloroso. Muriendo de cáncer. Ella dejó escapar un suspiro y luego volvió a apretar los labios. Zoe siempre había estado resentida con Liam. 7 años de atención incesante le harían eso a cualquiera. Hacía tiempo que se le había agotado la paciencia. Una vez, en un ataque de ira, incluso lo golpeó. Le dio una bofetada tan fuerte que él se cayó y se acurrucó en el suelo, sollozando y disculpándose. Pero él todavía la amaba. Él no pudo parar. Raro, solía decir. Esa era su palabra para él, dura, simple, definitiva. Pero ahora, no sonaba tan segura. No tardará mucho, dije en voz baja y firme. Terminemos la ceremonia. Por el bien de nuestras familias. Podemos ocuparnos de todo lo demás después. Fue una petición justa. Y surgió de la dignidad. De esa a la que uno se aferra cuando todo lo demás se le escapa. Yo no grité. Porque me negué a ser humillada delante de todos los que conocíamos. No aquí. No hoy. El rostro de Zoe volvió a cambiar, dividido entre la emoción y la urgencia. Bajó la vista hacia el reloj en su muñeca. Luego levantó la vista, con la mirada fija en el reloj. Solo, necesito ir a verlo. Iré sola. Quédate, Robert. Descansa un rato. Ella se giró para irse. Y fue entonces cuando el fuego que había estado conteniendo cobró vida. Podía sentirlo subir, llenar mi pecho, quemar la parte posterior de mi garganta. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Mi mirada se fijó en su figura que se alejaba. ¿Realmente lo estábamos tirando todo a la basura? Años de recuerdos. Las expectativas de todos los que vinieron aquí hoy. ¿Estaba yo, mi familia entera, a punto de convertirme en una broma para este pueblo? Terminemos con el compromiso, repetí con la voz ronca y tensa. Solo será un minuto. Zoe se volvió hacia mí y respiró profundamente. Robert, no quiero mentirte, dijo en voz baja. Liam me dijo, que si seguía adelante con esta boda, su misión fracasaría por completo. Moriría inmediatamente. Su voz temblaba con algo peligrosamente cercano a la ternura. Sé que puede ser agotador, incluso inquietante a veces. Pero sigue siendo alguien que me ha amado, obsesivamente, durante 7 años. No merece morir así. Me reí. Un sonido hueco y amargo. Así que su misión no había terminado. Liam seguía luchando. Y Zoe ya se había ido. Su cuerpo estaba aquí, frente a mí, pero su corazón latía con fuerza en otro lugar. Quería correr hacia él, ahora. En ese instante. Ni siquiera por nuestro compromiso, ni por las dos familias que la observaban con la respiración contenida. Negué con la cabeza y dejé escapar un suspiro seco y sin humor. Resulta que fui yo quien falló la misión. Liam podría haber tenido algún sistema que lo guiara hacia Zoe, pero ¿no estaba yo tratando de ganármela de todos modos? Zoe se acercó un paso más, al ver que no tenía nada más que decir. Me besó suavemente en la mejilla. Robert, te amo, susurró, con la culpa impregnada en cada palabra. Pero Liam, está sufriendo. No puedo verlo morir. Por favor, perdóname. Volveré. Lo prometo. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Toda la habitación se quedó congelada. Los familiares y amigos comenzaron a gritar su nombre, llamándola con incredulidad. Pero Zoe ni siquiera se inmutó. Se dirigió directamente a la salida. Levanté la mirada y la vi irse. Paso a paso. Y cuando llegó a las puertas y las empujó para abrirlas, algo dentro de mí se rompió. La habitación daba vueltas. Mi cabeza palpitaba con un dolor cegador. Y luego, oscuridad. Misión fallida. Todos los recuerdos de Zoe serán borrados. Me desperté en una cama de hospital y vi los rostros de mis padres surcados de lágrimas flotando sobre mí, con los ojos inundados de preocupación y alivio. Había algunos parientes en el barrio, así como vecinos que fueron muy amables conmigo y los padres de Zoe, el señor y la señora Livingston. En cuanto abrí los ojos, mis padres casi se desmayan de alegría. Me tomaron de las manos y me tocaron la cara como si quisieran asegurarse de que estuviera realmente despierto.
No lo puedo creer, dijo el señor Livingston, pálido y furioso. Robert, gracias a Dios que estás bien. Mi hija se volvió loca. Te juro que le voy a romper las piernas en cuanto la vea. Esa chica está fuera de control, añadió la señora Livingston, con los ojos rojos e hinchados. Por favor, no te lo tomes a pecho, Robert. Haremos que Zoe entre en razón. Es una desgracia, y lamentamos mucho lo que hizo. ¿Zoe? El nombre no me conmovió en absoluto. Sentía que mi mente era una pizarra en blanco. Los miré confundido. ¿Zoe, quién? ¿Acaso el señor y la señora Livingston no solo tienen una hija llamada Evelyn? ¿Por qué existe Zoe? ¿Cuándo apareció Zoe en escena? Mi expresión vacía debió preocupar a todos porque mis padres comenzaron a quejarse nuevamente, tocándome la frente, mirándome las manos y susurrándose frenéticamente entre ellos. Entonces mi madre rompió a llorar. Lágrimas de rabia y desconcierto. «Maldita Zoe», exclamó. Después de todos estos años, después de todo, humilló a mi hijo delante de todo el mundo. Dejándolo así en la fiesta de compromiso. ¿Cómo se supone que va a mantener la cabeza en alto ahora? El señor Livingston negó con la cabeza y suspiró profundamente. Hemos enviado a Evelyn a buscarla. Vamos a llegar al fondo de esto. Te prometo, Robert, que tendrás una explicación. Me froté las sienes y lentamente se me formó el ceño. Espera, ¿quién es Zoe? Pregunté en voz baja. Un silencio atónito invadió la habitación. Todo el mundo me miró fijamente. El rostro de mi madre palideció como un fantasma. Extendió la mano, tocándome la cabeza otra vez, y llamó al médico con voz de pánico. Luego entró el médico y realizó otra ronda de pruebas exhaustivas, pruebas neurológicas, pruebas cognitivas, etc. Todo volvió a la normalidad. Físicamente, estaba bien. Incluso lista para el alta. Excepto que no recordaba cómo llegué aquí. Y faltaban piezas, como si hubieran arrancado capítulos enteros de mi vida. Al final, el médico recomendó que me quedara 3 días más, solo para observación. Si nada cambiara, sería libre de irme. Estuve bajo observación durante 3 días. Mis padres y los Livingston se negaron a irse. Comieron en la cafetería del hospital, se turnaron para dormir en el sillón y se cernieron sobre mí como si fuera de cristal. Honestamente, fue un poco abrumador. Tenía sentido que viniera de mis padres, pero, ¿el señor y la señora Livingston? Estaban siendo demasiado amables, y no sabía cómo responder. Seguí insistiendo en que se fueran a casa y les dije que estaba bien. Pero cuando lo volví a decir esa tarde, ambos intercambiaron una mirada, una de esas miradas largas y cargadas que me decían que algo no cuadraba. Robert, dijo la señora Livingston con dulzura, cambiando de tono. ¿De verdad no recuerdas a Zoe? Eres nuestro yerno, cariño. Claro que vamos a cuidarte. Parpadeé. Espera, ¿qué? ¿Zoe otra vez? ¿Se supone que estoy casado con ella o algo así? Eso provocó una suave risa del señor Livingston, aunque su rostro estaba tenso. Bueno, ustedes dos estaban a punto de comprometerse, dijo. Hubo un incidente. Aprovechó la oportunidad para ponerme al corriente. La fiesta de compromiso. Los planes. La historia. Habló de cómo solía pasear perros con Zoe cuando éramos niños, cómo trepábamos árboles juntos y tratábamos de rescatar gatos callejeros de los tejados. Tenía 7 años cuando fuimos todos a la playa, dijo, mirándome fijamente. A Zoe la arrastró una ola, y ni lo pensaste, te tiraste al agua tras ella. Si ese socorrista no hubiera estado ahí. Su voz se fue apagando y pude ver lo mucho que quería que recordara. Pero no lo hice. Ni un parpadeo. Le ofrecí una sonrisa forzada e incómoda. Esa es una historia bastante loca. Pero, sinceramente, no recuerdo nada. Su rostro decayó. La señora Livingston dejó escapar un suspiro silencioso. Quizás sea solo el shock. Quizás tu mente te está protegiendo, bloqueándolo todo. Robert, por favor, concéntrate en sanar. No te fuerces. Asentí. Pero por dentro no estaba enojado. No estaba triste. Yo simplemente no sabía quién era Zoe. Entonces, ¿por qué debería estar molesto? El segundo día en el hospital, brillaba el sol, la brisa era cálida y yo estaba de sorprendente buen humor. Pasé la página de mi teléfono con una mano mientras mordisqueaba un pastel con la otra. Fuera de la habitación, el señor Livingston caminaba de un lado a otro por el pasillo, gritando en su teléfono. ¡Qué malagradecido!
¿Robert está en el hospital y ni siquiera vienes a verlo? ¿Qué te pasa? ¿Estás ocupado? Será mejor que vengas aquí aunque mueras. Hola, hola. Se quedó mirando su teléfono con la mandíbula apretada. La llamada se había cortado. Con un gruñido, volvió a marcar. Esta vez, fue directo al buzón de voz. Al lado de mi cama, mi mamá meneó la cabeza cansadamente. Lleva llamando desde ayer, dijo en voz baja. El señor y la señora Livingston deben haber marcado su número al menos 50 veces. Por fin contestó una vez hoy. Ella parecía furiosa. Decepcionado. En cuanto a mí, simplemente me encogí de hombros y volví a mi teléfono, metiendo otro trozo de pastel en mi boca. Más tarde esa tarde, apareció Evelyn. Ella también era hija del señor Livingston y amiga mía de la infancia. Habíamos sido muy cercanas desde que tengo memoria. En cuanto entró, corrió a mi lado y me examinó. Bajó los hombros al ver que tenía buen color y que estaba sentada, alerta. Robert, gracias a Dios, suspiró. ¿Te ves bien? Estaba muy preocupada. Entonces su rostro se torció en frustración. ¿Y Zoe? Dios mío, no me hagas hablar. Ya le he dado la lata. Es una completa idiota. Te juro que me va a llevar a la tumba prematuramente. Ella maldijo. Evelyn nunca maldijo. Al menos no delante de adultos. Así de enojada estaba. El señor Livingston no pudo contenerse más. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó. Evelyn tomó un sorbo de agua y luego dejó la taza con un suspiro. Soy Liam. Otra vez, dijo con voz tensa. Siempre le ha gustado Zoe, ¿verdad? ¿Recuerdas aquella vez que se quedó fuera de casa todo el día y la noche bajo la lluvia torrencial? ¿No se quería ir? Puso los ojos en blanco y continuó, bueno, resulta que se está muriendo. Cáncer. No le queda mucho tiempo. Así que le pidió a Zoe que se quedara con él, que estuviera con él al final. Hizo una pausa para darle más efecto. Y dijo que sí. La habitación quedó en silencio. Hizo las maletas y se mudó con él a la villa frente al mar, dijo Evelyn, con un tono cada vez más agudo. Dijo que quería que Liam pasara sus últimos días contemplando las olas. ¿Puedes creerlo? Entonces su frustración se desbordó. Dio un fuerte golpe a la mesa. Fui a esa casa elegante, espetó. Y la pillé dándole de comer en bandeja, como si fuera una historia de amor. Liam parecía haberse ganado la lotería. Me dieron ganas de gritar. Ya había visto suficiente. Confrontó a Zoe, le exigió respuestas y obtuvo la visión completa. Al otro lado de la habitación, los rostros de mis padres eran un torbellino de furia. Mi madre parecía a punto de estallar. Mi padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que podía oír el rechinar de sus dientes. Al señor y la señora Livingston no les iba mucho mejor. La señora Livingston se tambaleaba donde estaba, su rostro estaba blanco como una sábana. Los puños del señor Livingston se cerraron a los costados. Zoe, gruñó. Eres increíble. Luego, recuperándose, se volvió rápidamente hacia mis padres y su voz estaba cargada de disculpa. Lo siento mucho. Iré a buscarla yo mismo. La traeré de vuelta si es necesario. Haré que se arrodille y se disculpe con Robert. La señora Livingston asintió. Váyase, se pasó de la raya. Mientras tanto, parpadeé un par de veces, lentamente, y me metí otro bocado de pastel en la boca. Todavía estaba perdido en la niebla. Evelyn dudó, luego se inclinó y su voz ahora era más suave. Robert, ¿estás bien? Estuve bien. ¿Por qué no lo estaría? Mi teléfono era entretenido. Los pasteles estaban deliciosos. La vida era, tranquila. Estoy bien, dije sonriendo. La verdad es que me lo estoy pasando genial. ¿Todo este asunto de Zoe? Tiene su gracia, la verdad. Todos en la sala intercambiaron miradas desconcertadas. Mis padres parecían estar a punto de llorar o de estallar. Probablemente ambas cosas. Mi madre apartó a una enfermera y exigió otro examen neurológico, convencida de que había perdido la cabeza. Los resultados fueron los mismos que antes. Física y mentalmente sano. Pero nadie lo creyó. Todos me miraron como si fuera una especie de fantasma andante. El señor Livingston no dijo ni una palabra. Simplemente dio media vuelta y salió furioso a buscar a Zoe. Y al tercer día la trajo de vuelta. La habitación del hospital se llenó rápidamente, mis padres, Evelyn y la señora Livingston estaban allí, preparándose.
Zoe entró y me miró de inmediato. Estaba pálida, con una expresión mezclada de culpa y preocupación. Robert, dijo en voz baja, ¿estás bien? Quería venir antes, de verdad. Pero a Liam le acaban de dar de alta y sigue muy mal, tuve que atenderlo primero. Ella se acercó y se sentó con cuidado en el borde de la cama. Lo siento, dijo ella. La miré. Y para ser honestos, era impresionante. Alta, quizá de 1,75 m. Extremidades largas y elegantes. Rasgos marcados, ojos grandes y expresivos. Parecía salida de una revista. Incliné la cabeza. Señor y señora Livingston, ¿desde cuándo tienen otra hija? Le sonreí. Debo decir que es preciosa. Zoe se quedó congelada. Ella frunció el ceño y extendió la mano para tocar la mía. Robert, soy yo. Zoe. Crecimos juntos. No hagas esto, no digas cosas solo para herirme. Antes de que pudiera terminar, instintivamente retiré mi mano. Fruncí el ceño. ¿Quién carajo se creía que era para agarrarme así? Zoe parpadeó, sobresaltada. Luego bajó la mirada y esbozó una sonrisa amarga. Mi papá dijo que tenías pérdida de memoria, murmuró. Pero yo sé que no es así. Estás fingiendo. Ahora me odias. Y me lo merezco. Ella tomó mi mano otra vez. En esa ocasión, no solo me aparté, sino que tiré de él hacia atrás con fuerza. ¿Qué haces? Le espeté. No me toques. Mi ceño se hizo más profundo y mi tono se tornó de una aguda irritación. Esta mujer era hermosa, seguro. Pero ella también era una extraña. Zoe no esperaba que reaccionara con tanta fuerza, que realmente la quitara de encima de esa manera. Su mano quedó suspendida en el aire un instante antes de retirarla, con el rostro enrojecido por la humillación. Inclinó la cabeza y la apretó contra sus manos. Su voz salió ronca. No volveré a tocarte. Sé que te lastimé, profundamente. Pero Liam, se está muriendo. Ella me miró, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Sabes que va a morir. Ha tenido una vida miserable, Robert. Sin dinero, sin apoyo familiar. Nunca ha tenido un solo día bueno. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Me dio 7 años de su vida. 7 años de juventud y amor que jamás recuperará. Y ahora se enfrenta a la muerte. ¿Cómo pude simplemente darle la espalda? ¿Cómo pude dejarlo sufrir solo? Ella me miró fijamente. ¿Es la vida de alguien realmente menos importante que una maldita fiesta de compromiso? Mis padres prácticamente saltaron de sus asientos. El señor Livingston golpeó con la palma de la mano el costado de la cabeza de Zoe, no muy fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para asustar a todos. «Cállate la boca», ladró. «Esto no se trata de una fiesta de compromiso. Se trata de prioridades. De lo que está bien y lo que está mal». «¿Liam? Liam se está muriendo, sí, pero ¿quién importa más?» «Él o Robert». «Papá, eso no es justo», replicó Zoe, agarrándose la cabeza. «Liam tiene cáncer. Lo ha dejado todo por mí». La sala estalló en gritos. ¿Y yo? Me quedé sentado allí, más molesto que cualquier otra cosa. No me importaba la fiesta de compromiso. No me importaba quién era más importante. Simplemente no quería que ese extraño me volviera a tocar. «Basta», dije secamente. «No quiero verte. Por favor, vete». Mi voz sonaba tranquila. Distante. Mis padres se hicieron eco de ese sentimiento y prácticamente la echaron con sus miradas. Los labios de Zoe se apretaron en una delgada y temblorosa línea. Lentamente, se levantó. «Robert, solo esperaba que lo entendieras», dijo en voz baja. «Liam ha sufrido mucho. Y la felicidad que hemos tenido, es todo lo que él nunca tuvo». Sus ojos brillaban con algo, ¿lástima? ¿Desafío? ¿Quieres fingir que me has olvidado? Bien. ¿Quieres odiarme? Yo también lo merezco. Pero, por favor, ten compasión. Dale a Liam la bondad que yo no pude. La miré fijamente. ¿De qué carajo estaba hablando? En serio, ¿qué estaba diciendo? Lo siento, dije con voz seca. De verdad que no sé quién eres. En cuanto a Liam, creo que fuimos juntos a la universidad. Parecía un tipo que lo pasó mal. Deberías cuidarlo bien. Quiérelo. Sé feliz. Lo dije en serio. Honestamente.
Si estuvieran tan enamorados, deberían ir a vivir esa tragedia romántica juntos. Envejecer. Tener hijos. Lo que sea. Zoe dejó escapar un último y largo suspiro. Volveré, cuando ya no estés tan enojada. Y con eso, se dio la vuelta y salió, ignorando los insultos gritados de Evelyn, la ira del señor Livingston y los intentos de la señora Livingston de bloquear la puerta. Esa noche, una tormenta repentina llegó, gruesas cortinas de lluvia golpeaban las ventanas y los truenos resonaban como disparos en lo alto. Me desperté sobresaltado en mitad de la noche, con el corazón acelerado. Por patético que fuera, siempre me habían aterrorizado las tormentas eléctricas. Todo empezó cuando me perdí durante un viaje de campamento de niño. Tenía 7 años, me sorprendió solo un chaparrón, gritando a todo pulmón mientras los relámpagos iluminaban el cielo. Desde entonces, los truenos se sentían menos como el mal tiempo y más como un monstruo rugiendo fuera de mi puerta. La habitación estaba en silencio. Mis padres y los Livingston probablemente dormían en la habitación al final del pasillo. No quería despertar a nadie, así que me quedé allí, debajo de las sábanas, navegando en mi teléfono mientras la tormenta resonaba de fondo. Pero entonces apareció mi mamá. Ella entró, me vio con los ojos muy abiertos debajo de las sábanas y me dio una sonrisa cómplice. Con este trueno, dijo riendo suavemente, sabía que no podrías dormir. Le devolví la sonrisa, un poco avergonzada. Ella se acercó, puso su mano suavemente sobre mi frente y suspiró. Sabes, dijo después de un instante, Zoe solía venir corriendo en mitad de la noche cada vez que había tormenta. Paraguas en mano, empapada, solo para sentarse contigo. Sabía que no podrías dormir. ¿En serio?, pregunté. Ah, sí, asintió. Recuerdo una vez, justo después de encontrarte, después de aquel viaje en el que te perdiste, y a los pocos días volvió la tormenta. Lloraste toda la noche, y Zoe vino corriendo descalza a nuestra puerta, gritando tu nombre. Te dijo que no te asustaras. La pobre cogió fiebre por estar bajo la lluvia. Estuvo inconsciente durante días. Ella se rió al recordarlo. Dio el estirón pronto, ¿sabes? Era más alta que tú por aquel entonces. Parecía una hermana mayor mimando a su hermano pequeño. Le di una sonrisa evasiva. Qué tierno, pero suena un poco tonto, ¿verdad? Ella hizo una pausa y estudió mi rostro. Luego preguntó con cuidado, ¿de verdad no recuerdas a Zoe? Así que incluso ella pensó que quizá estaba fingiendo. Después de todo, las pruebas no mostraron nada malo en mí. La miré a los ojos. Mamá, dije con firmeza, no conozco a Zoe. No me cae bien. Y, francamente, ¿cuál fue su primera impresión? Mala. Por favor, mejor no la mencionemos más. Ella pareció pensativa por un momento. Luego asintió lentamente. Está bien, dijo ella. Si así lo sientes. Después de que me dieron el alta, el señor Livingston nos llevó a la finca de su familia. La ama de llaves tenía el almuerzo esperando y la familia extendida de los Livingston ya se había reunido. Al parecer estaban organizando una pequeña celebración por mi recuperación. Robert, dijo el señor Livingston en cuanto entramos, con un tono cargado de culpa, estamos aquí hoy no solo para celebrar tu recuperación, sino también para disculparnos. No criamos bien a Zoe, y espero que no nos lo tengas en cuenta. Lo despedí rápidamente con un gesto. Había pasado los últimos días a mi lado en el hospital, cuidándome como si fuera su propio hijo. No me debía nada más. El almuerzo se convirtió en una reunión alegre. Se brindaron, las risas inundaron el ambiente y, uno a uno, los familiares intentaron por turno suavizar las cosas, cada uno instándome, a su manera, a perdonar a Zoe. Estaban claramente preocupados. La familia Livingston y la mía tienen estrechos vínculos comerciales. Nuestra villa está al lado. Si mi relación con Zoe se desmoronara, no solo sería un desastre, sino un desastre para todos. Pero la verdad era, que ni siquiera sabía quién era Zoe. Aún así, me levanté y sonreí cortésmente. Tíos, tías, empecé, todos son amigos de mis padres desde hace años. Pase lo que pase entre Zoe y yo, no afectará el vínculo entre nuestras familias. Lo prometo. Eso pareció aliviar algo de tensión. La señora Livingston intervino en el momento justo. Robert, cuando Zoe regrese, te organizaremos una ceremonia de compromiso como Dios manda. Una ceremonia grandiosa. No te defraudaremos, nunca más. Como si fuera una señal, el mayordomo apareció en la entrada del comedor. La señorita Zoe ha regresado, anunció. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia la puerta. El señor Livingston se iluminó. Le di una buena reprimenda a esa chica.
Parece que por fin recuperó el sentido. Debe estar aquí para disculparse. Pero su expresión cambió en un instante. Porque Zoe no estaba sola. Junto a ella, pálido y tembloroso, estaba Liam. Era alto y delgado como un palo, llevaba un abrigo blanco y un gorro grueso. Parecía un fantasma, tosiendo en su puño, aferrándose a la mano de Zoe como si fuera su salvación. Toda la sala quedó en silencio. El rostro del señor Livingston pasó de sorprendido a lívido. «Zoe», gritó. «¿Te has vuelto loca? ¿No tienes vergüenza? Suéltale la mano». Liam se estremeció. Su cuerpo, ya frágil, se encogió sobre sí mismo, sus ojos cayeron al suelo y sus hombros temblaron. Zoe intervino, protectora. «Papá, por favor, no lo asustes. Desde el diagnóstico, ha estado muy ansioso. La tormenta de anoche lo sacudió, y como el viento en la playa estaba arreciando, pensé que sería más seguro traerlo aquí». Hizo una pausa y miró a su alrededor. No sabía que estaban almorzando aquí. La casa suele estar vacía. «Cállate», ladró el señor Livingston. «Lo has perdido todo. Fuera los dos. Llévense a Liam y váyanse». Liam no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en silencio, cabizbajo. Parecía que quería desaparecer. La curiosidad pudo más que yo. No había visto a Liam en años, desde la universidad, y ahora, de pie al otro lado de la habitación, pálido y enfermizo, parecía un fantasma de otra vida. Así que di un paso adelante. Extendí una mano hacia el señor Livingston, indicándole que respirara y se calmara. Zoe sostuvo mi mirada por una fracción de segundo, luego rápidamente miró hacia otro lado, sus ojos estaban llenos de inquietud y culpa. La ignoré. Solo tenía ojos para Liam. Me miró con una sonrisa débil e incómoda. Su piel estaba pálida como un fantasma, sus rasgos afilados por el peso que había perdido, pero sus ojos. Dios, sus ojos todavía tenían el mismo brillo. Incluso en su condición, brillaban, más que las estrellas del exterior. En la universidad, Liam siempre parecía fuera de lugar. Llevaba la ropa desgastada, su postura era insegura y había una tensión silenciosa en él, como si nunca se sintiera del todo integrado. Ahora, parecía aún más frágil. Como si una fuerte ráfaga de viento fuera a derribarlo. «Liam», dije, sonriendo con naturalidad. «Ha pasado mucho tiempo». Se quedó congelado. Me miró como si no pudiera entender lo que estaba haciendo. Zoe intervino con la voz tensa. «Robert, todo esto es culpa mía. No te desquites con Liam, me lo llevo ahora mismo». Ella se giró para irse, agarrando la mano de Liam. Di un paso adelante. «Ni siquiera puede mantenerse erguido», dije sin rodeos. «¿Por qué lo arrastran por todos lados? Que se quede aquí. El aire es limpio, el ambiente tranquilo. Tenemos médicos privados de guardia, es el mejor lugar para alguien en recuperación». Liam simplemente se quedó mirando. Zoe no lo hizo. Ella se puso rígida y luego frunció el ceño. Había algo en mi calma, mi cortesía, mi supuesta amabilidad, que claramente la irritaba. Como si no pudiera soportarlo. «Robert, ¿qué demonios te pasa?», espetó. «Te dije que retrasaríamos el compromiso un mes, ¿y ahora te estás burlando? ¿Así es como te vengas de mí, usando a Liam para demostrar algo?». «Se está muriendo», susurró. «Le quedan semanas, quizá menos. ¿No puedes dejar que sienta un poco de felicidad?». Ella prácticamente temblaba de ira. Parpadeé y la miré, totalmente confundido. «No estoy jugando», dije con calma. «Primero, no bromeo. Segundo, no me voy a comprometer contigo, ni ahora ni dentro de un mes, porque no me gustas. Y tercero, la verdad es que no sé quién eres. Así que mejor cuida tu tono al hablarme». Silencio. La habitación quedó en completo silencio. Nadie dijo una palabra. Ni mis padres. Ni los Livingston. Ni siquiera Evelyn. Liam permaneció inmóvil. ¿Y Zoe? Los ojos de Zoe brillaron. Sin decir otra palabra, tiró de la mano de Liam y entró furiosa en la casa. «Bien», gritó. «Qué bien, Robert. Sigue fingiendo que lo has olvidado todo. ¿Sabes qué? Tienes razón, este es el lugar perfecto para que Liam se recupere. Quedémonos». Ahora ella estaba furiosa. Todo fuego y lucha. El señor Livingston se abalanzó sobre ella, con la cara roja. «Zoe. No traigas desconocidos a esta casa sin permiso».
Zoe ni siquiera se dio la vuelta. Robert dio su permiso, espetó. Zoe estaba furiosa, así que, por supuesto, Liam se mudó. Los parientes de Livingston estaban furiosos por mí como si fuera un insulto personal para cada uno de ellos. ¿Y yo? No me importó. De hecho, estaba listo para volver a casa. Afortunadamente, todos vivíamos en la misma comunidad cerrada y la villa de mi familia estaba justo al lado. En el momento en que regresamos, mis padres comenzaron una nueva ronda de indignación, maldiciendo a Zoe hasta el infierno y de regreso, y resoplando por lo mal que me habían tratado. Un hombre adulto, abandonado por su prometida, públicamente, nada menos, y ahora ella había arrastrado a otro hombre, su amante moribundo, a la casa de su infancia como si no fuera gran cosa. Fue vergonzoso. Humillante. Al menos eso es lo que dijeron. No me sentí humillado. Ni un poquito. En todo caso, me sentí aliviado. Zoe, quien quiera que fuese, ahora era el problema de otra persona. Cayó la noche, y con ella llegó otra tormenta de verano. La lluvia caía con fuerza y rapidez, empapando la tierra en cuestión de minutos. Los truenos rugían en el cielo como si quisieran destrozar las nubes. No pude dormir. Mi mente se alejó de algo que mamá había dicho, como Zoe solía aparecer durante las tormentas, solo para hacerme compañía. Dijo que no podía dormir sin ella. Pero definitivamente no vendrá en este momento. Después de todo, su Liam se ha vuelto tímido tras el diagnóstico de cáncer y le teme a los truenos. Apenas se oía por el aguacero, pero mi teléfono se iluminó con la alerta de seguridad. Alguien estaba en la puerta. ¿Con este tiempo? Mi mamá fue a contestar. Un momento después, oí su voz en el vestíbulo. Luego otra voz, más aguda, más rápida, desesperada. A Robert le dan miedo los truenos. Dijo Zoe sin aliento. Siempre me ha necesitado durante las tormentas. Cada vez que llueve así, no puede dormir si no estoy con él. La voz de mi mamá era aguda. Robert ya está dormido. Vete a casa. Lo siento, dijo Zoe con la voz entrecortada. Es culpa mía. No debería haberle gritado hoy. Es que, lo quiero muchísimo y lo arruiné todo. Por favor, ¿puedo subir a verlo? No, espetó mi madre. No puedes. Hubo un largo silencio. Entonces Zoe dejó escapar un suspiro. Entonces, por favor, dile esto, dijo en voz baja. Dile que sé que no me ha olvidado. Y que esperaré su perdón todo el tiempo que sea necesario, aunque sea el resto de mi vida. Me estremecí. No era la tormenta. Eso, fue simplemente asqueroso. Se me puso la piel de gallina. De repente, los truenos ya no daban tanto miedo. Encendí la lámpara, me incorporé y cogí mi botella de agua. Mientras bebía, miré por la ventana, que tenía una vista clara de la habitación de los Livingston en el tercer piso. Una luz todavía estaba encendida. Y en la ventana, una figura alta y delgada permanecía en silencio, observando mi casa. Me quedé congelado. Era Liam. Parecía un fantasma, simplemente allí parado, rígido y pálido, con los ojos fijos en mí. Esperando a Zoe, probablemente. O tal vez me persigue. De cualquier manera, bajé el telón. Rápido. No gracias. Me gustaría dormir sin pesadillas esta noche. La fuerte lluvia de la noche anterior lo había dejado todo limpio. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada. Evelyn apareció en mi casa de la nada. Estaba en medio del desayuno cuando ella irrumpió y me arrebató la leche sin siquiera saludarme. Robert, te lo juro, me siento fatal, gimió. Ahora estoy atrapada viviendo con Liam, mis padres volvieron a trabajar en la empresa y me siento miserable. De regreso a su casa, solo estaban ella, Zoe y Liam. Mis padres están furiosos. Le cortaron las tarjetas de crédito a Zoe, pero ella tiene su propio dinero y un temperamento de dragón. De hecho, dijo que si intentamos echar a Liam, se suicidará. Evelyn no paró de despotricar. No pude evitar sonreír con sorna. Qué estupidez tan apasionada, casi conmovedora a su manera. Robert, necesito un descanso de verdad. No puedo quedarme en casa ni un minuto más. Salgamos de aquí y hagamos algo divertido. ¿Qué te parece el fin de semana de exalumnos en nuestra antigua universidad? Es mañana. Dijo de repente. Parpadeé. ¿Fin de semana de exalumnos? Bien. Mi alma mater estaba celebrando su gran aniversario, y todos los exalumnos fuimos invitados de nuevo al campus. Evelyn fue a la misma universidad que yo, solo unos años después.
¿Por qué de repente quieres ir al aniversario del colegio?, le pregunté a Evelyn. Se encogió de hombros. La escuela llamó a Zoe esta mañana, la invitaron a dar un discurso, nada menos. Una de las legendarias, estrellas gemelas, de la escuela. Por supuesto que la invitaron. ¿Por qué no yo? Me va bien. Gano 3.000 al mes, muchas gracias. Estaba siendo sarcástica consigo misma. Lo cierto es que Evelyn usaba un título falso solo para que pareciera que tenía trabajo. ¿Su verdadero sueldo? $100.000 al mes. No pude evitar reírme, aunque algo en ello me molestaba. ¿Estrellas gemelas? No recordaba que hubiera dos. ¿No había solo uno en nuestra época? Mónica, así se llamaba. Mónica siempre había sido la estrella más brillante en la historia de nuestra escuela. Durante mis años universitarios, sus trofeos estaban por todas partes. Aprobó con éxito 3 de 9 asignaturas optativas avanzadas. Ganó el primer lugar en el concurso nacional de física de pregrado. Ella fue la primera estudiante en la historia de nuestra universidad en obtener el máximo premio en el concurso internacional de modelado matemático. Y eso fue solo el comienzo. Ella era brillante, tan brillante que la recordé vívidamente, incluso años después. Lo último que supe es que se había ido al extranjero. Varias universidades de primer nivel la habían cortejado, y lo más probable era que se hubiera establecido en algún lugar del extranjero. Robert, ¿me estás escuchando? Evelyn me hizo un gesto con la mano. Entonces, ¿vamos o no? La reunión podría ser divertida. Quizás nos encontremos con viejos amigos. Ella estaba llena de emoción. La verdad es que no me hacía mucha gracia. Después de todo, Zoe estaba invitada y no tenía ningún interés en encontrarme con ella. Pero claro, ¿por qué debería evitarla? Ya no significaba nada para mí. Solo otra cara entre la multitud. Sí, dije. Vámonos. Llegamos dispuestos a pasar un buen rato. Cuando comenzó el fin de semana del aniversario, Evelyn y yo ya habíamos devorado la mitad de los puestos de comida del campus. Satisfechos y un poco sin aliento, trotamos hacia el auditorio. Allí se celebraría la ceremonia principal, un lugar espacioso, luminoso y con filas de asientos frente a un amplio escenario. Se rumoreaba que habría una fiesta de baile justo después de los discursos, llena de nostalgia de exalumnos y caos universitario. Fuera del salón se exhibieron 2 carteles. Uno presentaba a Zoe. El otro, a Mónica. La inclusión de Zoe no fue una sorpresa, su currículum era impresionante y provenía de una familia adinerada. Había estado donando a la escuela año tras año. Por supuesto que la invitarían a dar una charla. Pero Mónica había sido un fantasma durante años. Ni una palabra, ni un susurro. Solo a través de ese cartel me enteré de que ahora era profesora en Oxford. No era una profesora cualquiera, era la profesora titular más joven en la historia de la universidad. Y ella era una mujer. Maldita sea, suspiró Evelyn. Oxford es de lo más selecto. Mónica es realmente única. Nadie en nuestra escuela ha alcanzado ese nivel desde que se graduó. Sacó su teléfono y tomó un montón de fotos. Sigue siendo guapísima. Puse los ojos en blanco. ¿En serio eres fan de una mujer? Ella es perfecta, dijo Evelyn, sin complejos y deslumbrada. No me molesté en volver a mirar. La tiré del brazo y entramos. El auditorio estaba lleno de viejos compañeros de clase y rostros familiares flotando entre la multitud. Intercambiamos cumplidos aquí y allá antes de que la ceremonia comenzara oficialmente. El presidente y algunos miembros de la junta dieron los discursos inaugurales habituales. Luego, Zoe fue invitada al escenario. Hoy lucía radiante, como un ángel caído del cielo. Los aplausos que estallaron en cuanto subió al escenario fueron prueba suficiente de su popularidad. Aún lo tiene, murmuró Evelyn. Qué lástima que sea una completa idiota en cuanto a decisiones de vida. No dije nada. Después que Zoe terminó, Mónica subió al escenario. Su recepción fue más discreta. No porque le faltara brillantez, sino porque siempre se había mantenido reservada, distante, reservada, casi intocable. Incluso cuando la gente la admiraba, nunca la conocieron realmente. La observé atentamente. Su belleza era diferente a la de Zoe. Zoe era como una diosa que caminaba entre nosotros, deslumbrante y dramática. Mónica. Ella era un ciervo mítico escondido en la niebla, esquivo, silencioso y absolutamente cautivador. El discurso de Mónica marcó el clímax del reencuentro. El auditorio se transformó en una vibrante fiesta posterior.
Los exalumnos, algunos vibrantes, otros con la edad madura, se mezclaron entre cócteles y conversaciones, mientras las risas resonaban bajo las cálidas luces. Evelyn, siempre amante de la buena comida, corría de mesa en mesa probando todo lo que veía. En poco tiempo, desapareció entre la multitud. Fui a buscarla y encontré a Zoe dirigiéndose en mi dirección. Como siempre, atraía miradas como un imán. Cada paso que daba parecía atraer la atención de la sala, como si llevara su propio foco. Tenía que admitirlo, era impresionante. Pero no tenía ningún interés en hablar con ella. Esa primera impresión ya había arruinado cualquier pensamiento que pudiera tener sobre ella. Robert, dijo, con la voz filtrándose entre el ruido. No esperaba verte aquí. Su expresión era complicada. No dije nada. Sin inmutarse, siguió adelante, forzando la conversación. ¿Viniste solo a verme? Es raro que de un discurso, ¿qué tal lo hice? Fruncí el ceño. ¿Ella era real? Zoe, dije con frialdad, solo estoy aquí para disfrutar del reencuentro. Y que conste que ni siquiera te conozco. Así que mejor cuida cómo hablas, ¿vale? Un silencio se apoderó de los invitados cercanos. Nos dirigieron miradas curiosas. La sonrisa de Zoe se desvaneció. Apretó los labios, formando una línea apretada, y de repente, me agarró de la muñeca y me jaló hacia un lado de la habitación. ¿Qué carajo estás haciendo? Espeté. Robert, ¿me estás diciendo que no hay nada entre nosotros? Su voz se quebró por la emoción, entre desafiante y herida. Vale, la he cagado, pero tienes que seguir humillándome así. No, repliqué, agotada la paciencia. Ni una pizca. Porque no te conozco. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No. Te conozco. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, vidriosos y brillantes por el dolor. De acuerdo. Sigue fingiendo que no lo recuerdas, dijo con amargura, con la voz temblorosa mientras respiraba con dificultad por la nariz. Entonces se giró y cruzó la pista con paso majestuoso hacia un chico que estaba cerca. Con una sonrisa dulce, lo invitó a bailar. El chico se iluminó como si hubiera ganado la lotería y con entusiasmo tomó su mano. Zoe ni siquiera intentó ocultar la mirada que me lanzó, deliberada, directa, con la intención de herir. Todavía estaba procesando lo absurdo de todo esto cuando una voz suave habló detrás de mí. Robert, dijo, suave y cálido. Han pasado años. ¿Te apetece bailar? Me giré y allí estaba ella. Mónica. Sonriéndome. Una belleza tan austera y distante. El contraste era, sorprendente. Parpadeé y me señalé. ¿Te refieres a mí? Sí, Robert, dijo ella, todavía sonriendo. La miré con escepticismo. ¿Sabes quién soy? En la universidad, era prácticamente invisible. Soltó una risa silenciosa. Para nada. Eras uno de los mejores estudiantes del programa de literatura y lengua. Y durante el torneo de debate, me destrozaste por completo. Nunca lo he olvidado. Hice una pausa, tratando de recordar. Ah, cierto. Eso sí pasó. En aquel entonces, me apunté al club de debate por capricho, más que nada para entrenar con mentes brillantes y salir de la rutina. De alguna manera, terminé ganándolo todo. Resulta que Mónica había sido una de mis oponentes. No es que me hubiera dado cuenta en ese momento. Para ser honesto, no les había prestado mucha atención a las chicas que me rodeaban. Recuerdo que el tema era que era más importante, el amor o la vida. Nosotros elegimos el amor y ustedes la vida. Mónica asintió, con el recuerdo reflejado en sus ojos. Estábamos condenados desde el principio. Nada supera a la vida, ¿verdad? Supongo que tuve suerte, dije modestamente. Ella rió entre dientes, con un sonido ligero y genuino. No, ganaste porque fuiste astuta. Tenías una energía inagotable, como si nada pudiera detenerte. Recuerdo haber pensado, eras como un árbol aferrado al borde de un precipicio. Tan viva. Tan llena de lucha. ¿Qué clase de metáfora era esa? Aún así, me di cuenta de que lo decía como un cumplido y, honestamente, no me importó. Así que acepté su invitación y bailé con ella, de lo contrario habría sido muy aburrido. Tomé la mano de Mónica sin dudarlo y la llevé a la pista de baile. Para mi sorpresa, se movía con la gracia de alguien versado en baile de salón, nada que ver con la fría e intocable académica que parecía ser. En ese momento, estaba radiante, como una rosa blanca en plena floración. ¿Bailas a menudo? Bromeé. Me miró con ojos cálidos. Sí.
Lo aprenderás después de bailar un rato. Había algo intenso en su mirada, ardiente, casi ardiente. No encajaba en absoluto con la imagen que tenía de ella. Y aún así, no era incómodo. Había admiración en su mirada. Aprecio. Algo sincero que me tomó por sorpresa. Sintiéndome repentinamente cohibido, busqué una distracción. Entonces, no has vuelto en años. ¿Qué te trajo aquí esta vez? Dio una vuelta antes de responder, me voy a instalar en el Reino Unido definitivamente. Esta podría ser la última vez que regrese. Asentí, observándola moverse con silenciosa elegancia. A nuestro alrededor, la música se enroscaba en el aire, suave y melódica. Los exalumnos reían, chocaban sus copas, revivían su juventud bajo luces tenues y suelos pulidos. Fue el tipo de momento que sabía a universidad, como tiempo embotellado y descorchado solo por una noche. Entonces alguien se estrelló contra Mónica. Ella se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Fruncí el ceño y me giré. Era Zoe y su compañero de baile. Parecía furiosa, con una expresión sombría como una tormenta. Lo había hecho a propósito. Mónica se estabilizó, recuperó el equilibrio y respondió a la mirada de Zoe con serenidad. No dijo ni una palabra, solo me indicó que nos fuéramos. No te muevas, espetó Zoe. Ella empujó a su aturdida compañera y se abalanzó hacia nosotros, agarrando mi otra mano. El tono de Mónica se endureció y su rostro se tensó. Zoe, ¿qué haces? La voz de Zoe se alzó. Mónica, ¿de verdad finges que no sabías que Robert es mi prometido? ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? La música se apagó a nuestro alrededor. La gente se giró para mirar. Los susurros zumbaban como estática. Sentí que me iba a empezar un dolor de cabeza. Zoe, ¿estás loca? Retiré mi mano de la suya, lista para desaparecer. A Mónica tampoco le interesaba que la humillaran. Me acompañó hasta el borde de la habitación. Pero Zoe no había terminado. Mónica, nos gritó, temblando de ira. Intento mantener la compostura, pero me estás forzando demasiado. No confundas mi silencio con debilidad. Esta no era la Zoe serena e inmaculada que la gente conocía. Era algo desquiciado. Algo crudo. Mónica se detuvo en seco. Su voz permaneció suave, pero la autoridad en ella cortó el aire como el cristal. Zoe, ¿quieres que te echen de aquí? La amenaza era inconfundible. Y eso hizo que Zoe perdiera el control. Con un gruñido, se lanzó hacia adelante y le dio un puñetazo a Mónica directo en la cara, limpio, fuerte y practicado. La sangre brotó de la nariz de Mónica y la multitud se quedó sin aliento. Pero Mónica no era de las que se dejaban vencer sin luchar. Se recuperó rápido y contraatacó, con una forma limpia y una potencia concentrada. Las dos mujeres chocaron, hermosas y furiosas. Fue surrealista. Impactante. Por una fracción de segundo me quedé allí paralizado. Podía entender a Zoe, ella siempre había tenido un don para lo dramático. Pero Mónica. Se suponía que ella era la tranquila. La lógica. ¿Qué clase de fuego había estado escondiendo todo este tiempo? Me sumergí entre ellos, intentando separarlos mientras otros se apresuraban a ayudar. Ambas mujeres sangraban. La nariz de Mónica seguía goteando carmesí. Zoe tenía el labio partido, rojo e hinchado. Robert, ven conmigo. Zoe se abrió paso entre los demás y volvió a cogerme del brazo. Mónica no dijo una palabra. Ella simplemente me miró. Y yo sabía lo que estaba preguntando. No tuvo que rogar. Ni siquiera tuvo que hablar. La rodeé con mi brazo y la llevé lejos. Vamos a llevarte a un hospital. Detrás de mí, Zoe se quedó congelada, sin palabras. Robert, tú, balbuceó, incapaz de terminar. Me giré para mirarla una última vez. Su rostro era un desastre de incredulidad y algo más, algo que no había visto antes. Miedo. Finalmente ella tuvo miedo de perderme. Acompañé a Mónica al centro de salud del campus. Su herida no era muy grave. Una enfermera la limpió y le puso una venda. Eso fue todo. ¿Estás loco?, dije, todavía intentando asimilarlo. ¿Un profesor de Oxford, metiéndose en una pelea en una fiesta? ¿En serio? ¿No te da ni un poco de vergüenza? Mónica se rió. Era el tipo de risa que te hacía preguntarte si realmente se había vuelto loca. Dígame, señor Divater, dijo, ladeando la cabeza. ¿Qué importa más, la vida o el amor? Por un momento, fue como un déjà vu.
Había vuelto al debate de hace tantos años, serena, aguda, con la mirada fría como el hielo, lanzándome una pregunta como si fuera un dardo destinado a dar en el blanco. Parpadeé, me tomó por sorpresa, me estiré y le di un golpe en la parte posterior de la cabeza. Te has vuelto una tonta. Creo que el amor importa más, dijo, completamente seria. Porque sin amor, la vida es solo un cascarón. ¿Y qué sentido tiene un cascarón andando por ahí? Es como si estuviera muerto. Suspiré. De acuerdo. El amor triunfa. Tú ganas. Se rió de nuevo. Esa misma risa impulsiva y alegre. Parecía inusualmente feliz esa noche, casi radiante. Pero el cielo se había oscurecido y yo tenía que ir a otro sitio. Evelyn probablemente estaba cazando postre otra vez. La despedí con la mano. Supongo que esto es una despedida. Si el destino lo quiere, nos volveremos a encontrar. Después de todo, pronto volvería al extranjero. Y el destino, bueno, no es lo más fiable. Mónica abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Algo brilló en sus ojos, algo que quiso decir, pero que en lugar de decirlo, se calló. Me voy, dije con un gesto informal. Me llamó justo cuando llegué a la puerta. Robert, ¿aún planeas casarte con Zoe? Me detuve en seco. Así que ella lo sabía. Ella sabía sobre Zoe y sobre mí, aunque yo no recordaba absolutamente nada. ¿Volviste a propósito? Me giré lentamente para mirarla. ¿Quién te envió? Liam me dijo que tú y Zoe rompieron, dijo sin pestañear. Por eso volví. Le pegué a Zoe porque estaba loca por ti. ¿Liam? Ella golpeó a Zoe, ¿por mí? En ese momento todo encajó. Habían engañado a Mónica. Liam la había utilizado. Siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Primero, sacó la carta del cáncer, atrayendo la compasión de Zoe y evitando que se comprometiera conmigo. Pero Zoe todavía me amaba. No iba a rendirse sin luchar. Así que Liam trajo de vuelta a Mónica. La convirtió en la otra mujer. La cuña perfecta. Si Mónica pudiera alejarme de Zoe, entonces Zoe no tendría más opción que recurrir a Liam. Y así, sin más, el plan de Liam se haría realidad. Eras un peón, dije en voz baja, sacudiendo la cabeza. Mónica soltó una suave risa. Ese no es el punto. ¿No te diste cuenta de que te estaba confesando mis sentimientos? Ah, ya me di cuenta, sonreí con suficiencia. Parece que en la universidad no solo te gané en el debate, sino que también te robé el corazón. La presunción salió a la luz sin que pudiera contenerla. Ego masculino, ¿qué puedo decir? Se sentó en el borde de la cama de la clínica, mirándome. No has cambiado. Sigues siendo ese árbol aferrado al borde de un precipicio, testarudo, meciéndote con orgullo, disfrutando de la luz del sol y la brisa primaveral como si nada pudiera tocarte. Gracias, creo, me reí entre dientes. Entonces, ¿puedo ser ese pequeño trozo de hierba que crece a tu lado? Preguntó, medio bromeando, medio seria. Ten cuidado, dije con la mano y me di la vuelta. Las rocas son afiladas. La hierba no crece bien allí. Piénsalo bien. Y con esto, salí. Me encontré con Evelyn en la pasarela del campus. Ella también me buscaba, estaba visiblemente alterada. Robert, ¿de verdad se pelearon Zoe y Mónica? Preguntó exasperada. Increíble. ¿Podrían ser más vergonzosas? Déjalos pelear, murmuré, llevándola hacia casa. Ya era tarde cuando volvimos. La casa estaba vacía, no había padres. Evelyn había decidido quedarse a pasar la noche. De ninguna manera iba a volver a compartir techo con Liam esa noche. Mis padres le dieron un ultimátum a Zoe, dijo alegremente al entrar. Si no echa a Liam mañana, lo echarán ellos mismos, literalmente. A la fuerza. ¿Puedes creerlo? Estoy encantada. Ella me seguía de cerca, hablando a toda velocidad mientras entrábamos. El señor y la señora Livingston se esforzaron mucho por ser civilizados, ¿sabes? Incluso le pusieron una fecha límite a Zoe, continuó, prácticamente aturdida por la alegría ajena. Está malcriada, dije, quitándome los zapatos. Tus padres fueron demasiado blandos con ella. No hay discusión. Pero no te hagas el inocente, Robert, dijo, mirándome de reojo. Tú fuiste quien dejó que Liam se mudara a nuestra casa. Si no fuera por ti, mis padres nunca habrían aguantado esta porquería. Sí, supongo que eso es culpa mía. En fin, nos preparamos un par de filetes para cenar.
Nada del otro mundo, solo algo para saciar el hambre nocturna. Apenas habíamos terminado de comer cuando sonó el timbre. Evelyn se levantó de un salto para abrir. En cuanto se abrió la puerta, la oí espetar: «¿Liam? ¿Qué demonios haces aquí?». Arqueé una ceja y me acerqué. Efectivamente, allí estaba. Liam estaba allí de pie, con una bata blanca y un gorro de punto grueso, como si hubiera salido de una ventisca. Su rostro estaba pálido como un fantasma. «Vine a ver a Robert», dijo con calma. «No quiere verte». «Vete», espetó Evelyn, intentando cerrarle la puerta en las narices. Pero Liam no se inmutó. «Zoe me llamó antes. Me dijo que me preparara», dijo. «Se va a casar conmigo». Evelyn se quedó paralizada. «¿Disculpa? Repítelo». «Zoe se va a casar conmigo», repitió con voz firme. La cara de Evelyn se puso roja de rabia. Parecía lista para abofetearlo y quitarle esa petulancia. «Evelyn», dije, entrando, «sube. Necesito hablar con Liam. A solas». «Robert, no es un buen hombre. No escuche sus tonterías», susurró, manteniéndose firme. La miré fijamente. Resopló y subió las escaleras con paso decidido, paso a paso, con reticencia. Ahora éramos solo Liam y yo. Sin preguntar, entró como si fuera el dueño del lugar. Recorrió con la mirada la sala y luego se posó en la benauteque al otro lado de la habitación. Decenas de botellas de tintos añejos, brillando bajo una suave iluminación. «Me gustaría un vaso», dijo señalando con la cabeza la colección. Cogí una botella de vino tinto y le hice un gesto a Liam para que se sentara. Se sentó a la mesa del comedor, con sus brillantes ojos fijos en mí. Siempre habían sido así, luminosos, ardiendo con algo demasiado intenso para alguien de su edad. Descorché el vino y le serví una copa. La tomó con ambas manos, contemplando el lento remolino carmesí como si contuviera todas las respuestas que siempre había deseado. Me serví uno, tomé un pequeño sorbo y pregunté: «Entonces, ¿qué quieres?». No respondió de inmediato. Tomó un sorbo delicado, cerró los ojos y suspiró como si fuera lo mejor que había probado en su vida. «Dios mío, qué rico». «Esa es la botella más barata que tenemos», dije rotundamente. No se inmutó. «Robert, ¿sabes cuál era mi sueño? Poder beber vino tinto como tú, tranquilo, sereno, con clase». «¿Ese es tu sueño?», dije levantando una ceja. Asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando tenía 7 años, el pueblo tenía una proyección de cine al aire libre. Me senté en el suelo, cubierto de barro, y vi una escena borrosa en una pantalla arrugada: un hombre de ciudad, elegante, con las piernas cruzadas, bebiendo vino tinto. Se veía tan elegante, tan intocable. Nunca olvidé esa imagen. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Algo de color regresó a su rostro. Me recosté y crucé las piernas. ¿Y luego? Luego me dejé la piel trabajando. Terminé mis tareas, estudié cada segundo libre. Rompí un bolígrafo tras otro, me despellejé los dedos de tanto escribir. Me convertí en el primer estudiante universitario de todo mi pueblo. Mis padres tuvieron que pedir dinero prestado solo para que pudiera venir a Los Ángeles. Se doblaron bajo el peso de la vida. Les ardían los ojos de sudor. Pero lo lograron. Me trajeron aquí. Su voz se quebró. Sus ojos se pusieron rojos. Tomó otro sorbo y luego hizo girar el vino en su copa, mirándolo fijamente como si fuera a desaparecer. Llegué a la universidad. Pensé: por fin, esto es todo, puedo llegar a ser alguien. Ser científico. Un hombre de negocios. Un funcionario. Demonios, incluso un simple tipo pulcro con un trabajo de 9 a 5. Pensé que, por fin, podría cruzar las piernas y beber vino tinto como ese tipo de la película, elegante, seguro de sí mismo, poderoso. Y también les compraría una botella a mis padres. Se lo merecían. Me senté en silencio. Conocía esa historia de sobra. Los chicos de pueblos como el suyo no sueñan con yates ni áticos. Para ellos, una copa de vino, vino de verdad, no licor barato, es la aspiración de toda una vida. ¿Y qué? ¿Intentas casarte con Zoe por su dinero?, pregunté. ¿Planeas aprovecharte de tu dinero para tener un futuro empapado en vino? No, dijo Liam, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. No, Robert. No me entiendes nada. Su sonrisa se oscureció. Tenía un futuro. Tenía una oportunidad real de sacar a mi familia de la pobreza. Casi podía saborearlo, este sueño, esta copa de vino.
Estaba ahí, a mi alcance. Pero estoy atado por el sistema. Quiero capturar a Zoe. Jaja, qué ridículo. He dedicado 7 años de mi vida y juventud a capturar a una mujer y convertirme en su humilde lamedor. Soltó una risa amarga. Empezó baja, luego subió cada vez más fuerte, burbujeando hasta convertirse en algo frenético. Las lágrimas brotaron de sus ojos y luego cayeron rápidamente, como una tormenta repentina que arrasa la ladera de una montaña. ¿Sabes lo que es eso?, dijo con la voz entrecortada. ¿Verse obligado a hacerlo? ¿Dejarlo todo para ser el perrito faldero de alguien? No podía concentrarme en la escuela. No podía mejorar. No podía terminar las tareas. Todo giraba en torno a Zoe. Y si me resistía, moriría. Liam dejó caer la copa de vino con fuerza. Gotas rojas le salpicaron la mano, tiñéndola como sangre. Él lo sacudió y me miró fijamente. No podía permitirme 3 comidas al día, pero aún así le compraba el desayuno. Odio el bádminton, pero me quedé al margen, animándola como un loco. Tengo el sistema inmunológico débil, una tormenta y me da fiebre, pero aún así le puse un paraguas sobre la cabeza. Y todo el tiempo, el sistema me mantuvo con un cable alrededor del cuello. Apretado. Implacable. Como si me fuera a cortar la garganta en cuanto me pasara de la raya. Liam siguió hablando. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero las secó rápidamente, como si estuviera avergonzado de su propio colapso. Lo miré fijamente, intentando procesarlo todo. Entonces, ¿nunca te gustó Zoe? Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Los hombres como yo no sueñan con el amor. Solo he soñado con esa copa de vino tinto. Soltó una risa seca, pero sus ojos estaban vacíos. Ningún hombre perdería voluntariamente 7 años de su vida persiguiendo a una mujer. ¿Amor? No vale ni 7 días de mi tiempo. La forma en que lo dijo, dura y terminante, no dejó lugar a discusión. No sabía qué decir. Liam sollozó y exhaló como si finalmente estuviera dejando ir algo que lo había pesado por demasiado tiempo. Yo fui quien engañé a Mónica para que volviera. Sabía que sentía algo por ti, desde su antigua discusión, aquella sobre si la vida o el amor importaban más. Lo vi todo desde la barrera. Él dio una sonrisa torcida y amarga. No me decepcionó. Llevó a Zoe al límite. Zoe estaba tan furiosa, tan celosa, que perdió el conocimiento. Ahora quiere vengarse de ti. Por eso dijo que se casaría conmigo. Me miró con una sonrisa burlona y sarcástica. Sé lo que hace. Espera que la detengas. Que corras al altar y le supliques que no siga adelante. Liam se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Por eso estoy aquí. Te lo pido, solo por esta vez, no la detengas. Deja que lo haga. Déjame terminar esta maldita misión. Y así, de repente, todo quedó claro. Zoe no estaba enamorada de Liam. Ella estaba usando el compromiso para provocarme, tratando de hacer algún tipo de truco de psicología inversa. Si yo mostrara incluso un atisbo de celos, si tratara de detenerla, cancelaría todo el asunto. ¿Y Liam? Lo perdería todo. Entonces, si Zoe se casa contigo, ¿se acabó todo? ¿El sistema, el cáncer, eres libre? Susurré. Sí, dijo Liam, con la voz apenas un susurro. Todo se acaba. 7 años, Robert. Ya casi tengo 30. Estoy agotado. ¿Cuándo podré por fin disfrutar de esa copa de vino? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta bancaria. Lo miré confundida. Lo empujó por la mesa hacia mí. Sus dedos se detuvieron un instante antes de apartarlo. Hay $89,000 ahí, dijo. Logré ahorrar cada centavo, a pesar de haber recortado gastos en todo lo demás. Mi vida, mi energía, todo lo he gastado en Zoe. Es todo lo que tengo. Me dio una pequeña sonrisa triste. Considéralo tu recompensa. La contraseña es 137,654. No quería el pago de Liam, pero él tampoco lo aceptó. Terminó su copa de vino, se levantó y salió en silencio, todavía enfermo, todavía arrastrando ese cuerpo frágil detrás de él. Un momento después, Evelyn bajó corriendo las escaleras. ¿Ese mentiroso por fin se fue?, preguntó. ¿Qué dijo? Nada importante, respondí, guardando la tarjeta bancaria de la mesa en el bolsillo. Evelyn entrecerró los ojos. ¿Nada? Entonces, ¿por qué demonios apareció? ¿De verdad Zoe se va a casar con él?
Ella es. No había duda, Zoe había perdido la cabeza por completo. Mónica la había llevado al límite, y ahora Zoe estaba empeñada en hacérmelo pagar. Al día siguiente, organizó una gran cena familiar, invitando a parientes de ambos lados, en nuestra casa, nada menos. Mis padres pensaron que por fin había entrado en razón. Que quizá estaba allí para disculparse, para arreglar las cosas. El señor y la señora Livingston también parecían aliviados. Bebieron su café con una sonrisa. Este es el mejor resultado, dijo el señor Livingston con cariño. Que vuelvan a estar juntos es lo que todos esperábamos. En cuanto a Liam, ya hemos hecho todo lo posible por él. No echarlo a patadas fue lo suficientemente generoso. Exacto, añadió una de las tías. Ahora que Zoe y Robert están comprometidos de nuevo, cubriremos los gastos médicos de Liam. Es lo mínimo que podemos hacer. Todos estaban alegres y optimistas. Excepto Zoe. Ella no dijo una palabra. Ella simplemente me miró fijamente. Todo el tiempo. La ignoré. Entonces soltó una risa fría y desdeñosa y dijo, «¿Disfrutaste ese baile con Mónica, no?» La sala quedó en silencio. Cada conversación, cada tenedor en el aire, congelado. «Zoe, ¿de qué estás hablando?», espetó el señor Livingston. «¿De qué hablo?», dijo Zoe con la voz llena de sarcasmo. «Anda ya. Robert es un encanto. Consiguió conquistar a la mejor chica del campus. Menudo tipo». Sus palabras fueron ásperas y claras. Su prometida se lastima y él no mueve un dedo, pero, ¿y cuando otra mujer se lastima? O, de repente la lleva corriendo a urgencias, casi llorando. La miré fijamente. ¿A qué te refieres? Ya te lo dije, no te conozco. No siento nada por ti. ¿Por qué no puedo importarme otra persona? El rostro de Zoe se retorció de furia. Golpeó la mesa con la mano, con los ojos húmedos y llameantes. ¿Sigues fingiendo que no recuerdas nada, eh? ¿Sigues haciéndote la tonta? No estoy fingiendo, dije con seriedad. De verdad que no te recuerdo. Pero sí recuerdo a Mónica. Siempre la he recordado. La admiraba entonces y la sigo admirando. Me lo confesó y le dije que sí. Fue una bomba. De esas que te quitan todo el aire de una habitación. Todos se quedaron rígidos. Los rostros palidecieron. Nadie se movió. Los labios de Zoe se curvaron en una sonrisa amarga. Su voz temblaba de rabia. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Bien. Genial, a mano alzada. Porque ya estaba planeando casarme con Liam. Digamos que estamos a mano alzada. Tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Se secó los ojos rápidamente, giró sobre sus talones y salió furiosa sin mirar atrás. La vi irse. Sabía que quería que la detuviera. Que dijera algo. Lo que fuera. Así lo hice. Esperar. Se quedó paralizada a medio paso, con el cuerpo tenso. Pero no se dio la vuelta. ¿Qué?, preguntó con voz gélida. Me comprometo con Mónica pasado mañana, dije con calma. Deberías venir. Ella se estremeció. Vi su mandíbula apretarse, sus puños cerrarse a los costados y sus ojos brillar con lágrimas contenidas. Pero ella no dijo ni una palabra. Ella simplemente salió por la puerta y no miró atrás. Zoe se había ido. Así. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Nuestros familiares permanecieron paralizados, confundidos, con la mirada yendo de un rostro a otro, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. No ofrecí ninguna explicación. En lugar de eso, me fui y regresé al campus, solo. El cielo tenía ese tono vespertino y el aire estaba quieto. Caminé hasta la pista de atletismo y allí la vi, a Mónica, caminando sin rumbo, absorta en sus pensamientos. Eso era típico de ella. Siempre le encantaba pasear por la pista cuando no tenía nada más que hacer. En la universidad, los chicos se quedaban a un lado fingiendo que era una coincidencia, solo para cruzarse en su camino. Caminé por el campo hacia ella. Aún no me había visto. Justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, su teléfono vibró y respondió una videollamada. En la pantalla estaban claramente sus padres. «Mónica, ¿cuándo volverás al Reino Unido?», preguntó su padre, un poco impaciente. Su madre intervino justo después: «Deberías volver pronto. Te he encontrado un chico guapo y simpático, es guapísimo». Mónica soltó una risita suave. «No hay prisa.
Simplemente estoy disfrutando de estar de vuelta en mi alma mater por un tiempo. No tienes prisa, repetía su madre cada vez con más ansiedad. Ya no eres una niña, vete a casa y deja que te presente a alguien. Su padre suspiró y dudó, y luego añadió, Mónica, ya casi tienes 30, ¿verdad? Ni siquiera has tenido citas. No eres, bueno, escucha, te advierto, más te vale que no seas. Casi me muero de la risa. Resulta que a Mónica también le animarán a casarse. No. Regresaré pronto, dijo ella, visiblemente exasperada. Colgó la llamada y reanudó su caminata sin rumbo, con expresión ilegible. Corrí a su lado con una sonrisa. Hola. Mónica se levantó de un salto como si hubiera visto un fantasma. Al darse cuenta de que era yo, se echó a reír. Robert, me diste un susto de muerte. Entonces ladeó la cabeza y preguntó con fingida seriedad, dime, ¿qué da más miedo, las personas o los fantasmas? Para ahí. No me voy a meter en otro debate, dije, levantando las manos. Dios, ella nunca cambia. Ella asintió, todavía sonriendo. No perdí el tiempo. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Hagámonos una selfie. Mónica parpadeó, sorprendida. Por un instante, pareció reprimente nerviosa, todo su rostro se tensó. ¿Por qué estás tan nervioso? Es solo una foto, dije, medio divertido. No lo sé, murmuró. Nunca pensé que quisieras tomarte una foto conmigo. Estaba tensa, pero hermosa, más aún en ese momento incómodo e incierto. De todas formas, tomé una foto rápida. Nada de poses extravagantes. Solo nosotros. Públicalo en las redes sociales. Leyenda, ahora tengo novia. Mónica se quedó atónita. Ella miró mi publicación en las redes sociales como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Robert, ¿hablas en serio? Preguntó con los ojos muy abiertos y una voz apenas superior a un susurro. Asentí sin dudarlo. Después de todos estos años, eres la única persona que realmente me ha hecho sentir algo. ¿Y qué pasa con Zoe? Preguntó con cautela. ¿Quién? Respondí inexpresivamente. Porque honestamente, ya no la conocía. Mónica me miró fijamente un buen rato, buscando en mi rostro alguna señal de duda. Entonces, de repente, se iluminó y cogió su teléfono. Llamó nuevamente a sus padres, con la voz llena de emoción. Mamá, papá, ya lo he decidido. Me quedo en Estados Unidos. Quiero vivir aquí. Ella ya caminaba de un lado a otro mientras hablaba. ¿No dijeron siempre que también querían volver? En cuanto me instale, los traeré. Lo prometo. Su sonrisa era pura luz. En cuanto a mí, volví a casa sintiéndome, por fin, en paz. Solo para encontrar a Zoe parada afuera de mi casa, luciendo como una sombra en la oscuridad. Ella permaneció rígida en el porche delantero, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando lo suficiente como para notarlo. Todo su cuerpo vibraba de emoción, como un cable demasiado tenso. Me acerqué en silencio. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. ¿De verdad estás con Mónica ahora?, preguntó con voz frágil y áspera. Sí, dije sin dudarlo. Parpadeó, con los ojos húmedos. Robert, ¿de verdad ya no me amas? ¿Solo porque intenté salvarle la vida a Liam, me odias por eso? Lo siento, dije con claridad y calma. Ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo podría amarte? Las palabras eran pesadas, pero honestas. Zoe cerró los ojos con fuerza. Su voz salió de lo más profundo, quebrada y temblorosa. Bien. Solo, no te arrepientas de esto. No te atrevas a arrepentirte de esto. Ella se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. No lo seguí. Momentos después, empezaron los gritos desde su casa. Oí al señor Livingston gritar, a la señora Livingston sollozar. Portazos. Voces que se alzaban. Todo en ebullición. Entonces se escuchó el rugido de un motor. Observé desde mi ventana cómo Zoe subía a su auto deportivo, con Liam. Ella salió del camino de entrada sin mirar atrás. Más tarde esa noche, vi su última publicación en las redes sociales. Qué suerte tenerte en esta vida. Ese era el título. Había dos fotos. Una era una selfie de ella y Liam. El otro era su certificado de matrimonio. Robert. Se ha vuelto loca. Zoe se ha vuelto loca. Evelyn vino furiosa hacia mí, con el rostro pálido por la sorpresa. ¿Se casó con Liam? No, dije inexpresivamente. Sí.
casi gritó. Se peleó a gritos con toda la familia, y luego se marchó y registró el matrimonio como si nada. Esto es un desastre. Parecía que estaba a punto de llorar. Supongo que no iba a ser su cuñado después de todo. Y ya podía prever la siguiente ola de caos, dos familias a punto de enfrentarse. El tipo de tensión que explota en las mesas, en las charlas grupales y en las reuniones navideñas. Solo pensarlo me daba dolor de cabeza. Evelyn, dije, tan tranquila como siempre, me voy de viaje. Diles a todos que no se molesten en buscarme, estoy bien. Y además, ahora tengo a Mónica. Si no escapara ahora, quedaría enterrado en un drama sin fin. Ese mismo día, antes de que los familiares tuvieran oportunidad de bajar, arrojé algunas cosas en una bolsa y desaparecí. Mientras estaba en el camino, le envié un mensaje a Mónica. Le pregunté si quería venir. Al anochecer, estábamos sentados uno al lado del otro en un avión, compartiendo una mirada y una sonrisa tranquila. Robert, preguntó ella, inclinándose más cerca, ¿a dónde vamos? A algún sitio divertido, dije. Seguiremos hasta que nos cansemos. Dale un mes. Un mes parecía tiempo suficiente para dejar pasar la tormenta. Mónica no lo cuestionó. Simplemente siguió mi ejemplo. Fuimos a la deriva de un lugar a otro, comiendo, bebiendo, durmiendo hasta tarde, riéndonos muy fuerte, viviendo como si el mundo se hubiera detenido. Y por supuesto, también nos cuidamos unos a otros. Como cuando sus pies se enfriaron en el avión, los puse en mi regazo para calentarlos. Y, bueno, una vez que las cosas se pusieron lo suficientemente cálidas para ella, también se pusieron lo suficientemente cálidas para mí. Algunas cosas no necesitan explicación. El viaje terminó. Regresamos a Los Ángeles, renovados y bronceados, como si el mundo real no hubiera sido más que un eco lejano. Mónica apenas tuvo tiempo de dejar la maleta antes de salir corriendo a ver a sus padres, que habían llegado en avión esa mañana. Estaba rebosante de energía, enviándome mensajes de texto contándome cosas y prometiéndome que pronto iríamos a cenar todos, quería presentármelos oficialmente. Yo estaba dentro. Más tarde llamé a Evelyn, con curiosidad por saber qué tipo de lío había ocurrido mientras estábamos fuera de la red. Robert. ¿Por fin has vuelto? Gimió. Uf. Zoe está hecha un desastre. Está en una espiral, bebiendo, jugando, completamente fuera de sí. ¿Tan mal? Solo ha pasado un mes. ¿Crees que exagero? Liam se divorció de ella. Al día siguiente de casarse. Literalmente, al día siguiente. Fue solo para aparentar. Me enderecé. ¿Qué? Sí, nos quedamos todos atónitos, dijo Evelyn, todavía intentando asimilarlo. Pensábamos que se había casado con ella por su dinero, que iba a aprovecharse de ella para siempre. Pero no. Sin exigencias, sin drama. Se marchó sin llevarse ni un solo dólar. ¿Y Zoe? Desde entonces está hecha un desastre. Se casó con él solo para vengarse de ti, y en cuanto terminó, se arrepintió de todo. Firmó el divorcio sin pestañear. Entonces Liam le dijo algo, no sabemos qué, pero después de eso, simplemente, se derrumbó. Evelyn suspiró, frustrada y triste a la vez. Se está desmoronando por completo. De repente, escuché un forcejeo al otro lado de la línea y luego la voz de Evelyn se ahogó. Robert. ¿Eres tú? La voz de Zoe irrumpió en el teléfono, ronca y llena de lágrimas. Lo siento mucho. Por favor, regresa. ¿Cómo pudiste olvidarte de mí? Tú también estabas cumpliendo tu misión, ¿verdad? ¿Por eso te olvidaste de mí? ¿Por qué te abandoné? Parpadeé. ¿Qué? Liam me lo dijo, sollozó. Lo descubrió. Perdiste la memoria porque tu misión de conquistarme fracasó, y yo. Dios mío, fui horrible. Me lo merezco. Me lo merezco todo. Solo por favor, regresa. Su voz ahora era gutural, cada palabra arrancada de algún lugar profundo. ¿Y yo? No sentí nada. Porque todavía no sabía quién era ella. Ya estoy casado con Mónica, dije, con frialdad y contundencia. Adiós. Luego apagué mi teléfono. Para siempre. Aún así, no tenía ganas de volver a casa todavía. En lugar de eso, deambulé por las calles, dejando que la ciudad vibrara a mi alrededor. Cuando pasé por la plaza cerca de Wilshire y Séptimo, vi una figura familiar. Alto, delgado, con una sudadera descolorida y las mangas arremangadas. Repartía volantes con el entusiasmo propio de un escenario. Apasionado.
Sin complejos. Liam. Sonreía bajo el sol de la tarde, sus movimientos eran ligeros y rítmicos y el viento tiraba juguetonamente de su ropa. Me detuve y lo observé por un rato. Había algo poético en ello, su manera de comportarse, como un hombre que lo había perdido todo pero había redescubierto una parte de sí mismo. Entonces levantó la mirada y me vio. Su expresión cambió solo por un segundo, luego sonrió. ¿Un café? Ofreció. Hay un sitio a la vuelta de la esquina. Tengo una botella de tinto en la mochila. Arqueé una ceja. ¿De dónde sacaste el vino? Lo de Zoe, dijo encogiéndose de hombros. Digamos que es mi indemnización. Pasé 7 años haciéndome el idiota leal. Pensé que me merecía su mejor botella. Me reí. No te equivocas. Vamos, dijo, dándome una palmada en el hombro. Bebamos. Y lo hicimos. 6 meses después, Mónica y yo nos casamos. Hacía tiempo que nos habíamos mudado del viejo barrio. La vida se había vuelto suave y cálida, predecible en el mejor sentido. Zoe, sin embargo, había tocado fondo. En tan solo medio año, se había desmoronado por completo. Bebía, jugaba, vagaba sin rumbo. Había arruinado su salud, quemado todos los puentes. Sus padres, desconsolados y exhaustos, finalmente se dieron por vencidos. Dejaron de intentar salvarla. La dejaron caer en una espiral de desesperación. No la había visto desde que todo se vino abajo, hasta la víspera de Navidad. Hacía frío esa noche. Caminaba por el centro, con las calles iluminadas y risas. Fue entonces cuando oí el rugido de un motor y vi el destello de un deportivo plateado que serpenteaba entre el tráfico como si no le importara nada. Y allí estaba ella. Zoe. Todavía al volante de ese coche ostentoso, aunque parecía medio dormida. Una nube de humo se desprendía de sus labios al salir, bostezando, del brazo de un tipo con aspecto de modelo que parecía sacado de un anuncio de revista barata. Ella estaba muy lejos de la mujer feroz y elegante que solía ser. Ahora, parecía alguien que no sabía cómo dejar de perder. Mierda, murmuró, entrecerrando los ojos al ver a la gente. ¿Dónde demonios está el bar al que fuimos la última vez? La modelo rió entre dientes arrastrando las palabras. Yo tampoco me acuerdo, bebí demasiado. Creo que me desmayé. Zoe se quedó congelada. Se giró lentamente hacia él, con la mirada repentinamente penetrante y sin pestañear. Entonces, de repente, estalló. Ni se te ocurra olvidarlo. Gritó. Ni se te ocurra decir esa palabra. El tipo se estremeció, confundido. ¿Qué? ¿Qué palabra? Olvídalo. Gritó, y luego le dio una bofetada. Recuérdalo ahora. Ahora mismo. Presa del pánico, señaló un letrero de neón a media cuadra. Allá. Por allá. Ya me acuerdo. Satisfecha, Zoe comenzó a caminar de nuevo, todavía dando caladas a su cigarrillo. Pero a mitad de camino, algo se rompió. Ella se detuvo. Dejó caer el humo. Y se desplomó en la acera, sollozando incontrolablemente. La gente se quedó mirando, pero no intervino. La ciudad había visto cosas peores. Me quedé a la distancia, observando. Ella una vez juró que nunca se casaría con nadie más que conmigo. Y ahora ella estaba llorando sola en la calle, una sombra de lo que solía ser. Pasó el tiempo. Finalmente me encontré con Liam de nuevo. No más volantes en sus manos. No más sonrisas falsas en las esquinas. Había aprobado el examen de servicio civil en su ciudad natal. Tras 7 años de contratiempos y supervivencia, esos vuelos solo habían sido una forma de mantener el negocio. Un esfuerzo temporal. Con su empuje, era solo cuestión de tiempo para que lo lograra. Ahora, se estaba preparando para abandonar Los Ángeles para siempre. Antes de salir, pasó a verme una última vez. Tenía una botella de vino en la mano. Sonreí. ¿Una última copa? Liam le devolvió la sonrisa. Señor Robert, esta vez me gustaría invitarle a una copa. Me reí. No hace falta que seas formal. No es nuestra primera botella. Bebimos juntos, hablamos un poco, aunque la mayor parte del tiempo él hablaba y yo escuchaba. Me habló del examen, de volver a casa, de ver finalmente un futuro en el que no tendría que arrastrarse, ni conspirar, ni sobrevivir bajo las reglas de otros. Finalmente pudo sentarse, cruzar las piernas y beber vino tinto como siempre había soñado. Un sueño que debía haberse cumplido 7 años atrás. Pero esta noche, levantamos nuestras copas.
Y bebimos. A la libertad. A la dignidad.